Vamos a conversar inmediatamente entonces con el ingeniero Iván Rodríguez. Él fue ministro de Energía. Lo hemos invitado para compartir sus experiencias y que nos ayude a ver si encontramos una explicación a qué mismo está pasando, por qué hemos retrocedido al siglo XX con esto de los apagones. ¿Cómo está usted, ingeniero? ¿Me escucha? Sí, le escucho. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo le va? Ingeniero, de acuerdo a su visión, ¿cuál ha sido el problema que nos ha llevado a los apagones? ¿Es solamente lo que algunos pensamos, que es falta de ejecutividad, no ha habido dinero, qué sé yo, la pobreza de la caja fiscal, faltó prevención? ¿Qué pasó para haber retrocedido en el tiempo y estar viviendo de nuevo los apagones? Es difícil de entender. Desde mi punto de vista, no me hace un clic el hecho de que con suficiente anticipación, tengo comunicaciones del mes de febrero por parte del viceministerio en la que se dirige al señor gerente de SELEC y le manifiesta de lo que va a ocurrir en octubre, porque todo el mundo sabía que íbamos a tener serios problemas con el estiaje. Es decir, el estiaje lo conocemos todos, que es anual. Lo que se había manifestado es que este estiaje podía ser más severo, es decir, se podía convertir en sequía, y que era necesario implementar desde ya una optimización de planes de mantenimiento de centrales de generación, que era necesario fortalecer mecanismos de suministro de combustibles, que había que actualizar el catastro de generación del sector industrial, es decir, lo que recién el presidente ha intentado hacer este fin de semana, hace 2 días. Y hablaba también, entre otras cosas, de actualizar el esquema regulatorio del sector eléctrico. Y todo esto es conocido en el sector, ¿no? De tal manera que, en resumen, lo que había que analizar es asegurar los contratos de compraventa de energía con Colombia y Perú, sobre todo el mantenimiento de las plantas térmicas. Las plantas térmicas necesitan combustible, entonces le decía, señores, tengamos un poco de cuidado con el tema de combustible, pero por si acaso esto no es suficiente, acerquémonos al sector productivo, actualicemos el catastro de los generadores. De ser posible, pues demos toda la facilidad para que ellos puedan generar, ¿no? Y sin embargo, de lo que estoy manifestando, que tiene fecha febrero, pero que en conversaciones se debe haber conocido esto mucho antes, no se ha hecho nada. Entonces sí llama la atención, por decir algo, que luego exista un acuerdo ministerial que declare la emergencia, y se lo hace en base a una comunicación del SENACE de la misma época, o sea, de febrero, ¿no? Y entre los motivos que pide el SENACE para que el ministro declare la emergencia están los bajos caudales de la vertiente amazónica, que todo el mundo sabe que en esta época existen, el retraso de precipitaciones en vertiente occidental, que todo el mundo conocía que eso iba a suceder, restricciones en el suministro de combustible a la generación térmica. Fíjese que a pesar de haber sido advertido en el mes de febrero, el señor gerente del SENACE dice que hay restricciones en el suministro de combustible a la generación térmica, y dice además que existen algunas unidades térmicas que no están funcionando por el tema de combustibles, ¿no? Además de la restricción de importación de energía de Colombia y Perú. De tal manera que ya esto se conocía. ¿Cuál es la respuesta a su pregunta? Sencillamente, no lo termino de entender, pero no se manejó bien el sector eléctrico. Parecería una negligencia, por decirlo menos. Justamente eso le iba a decir, no habría otra palabra, porque 8 meses después reaccionan. Eso se llama negligencia. Y dígame una cosa, ¿el sector privado está autorizado para importar diésel también? Está autorizado desde hace algún tiempo, pero existe un problema, el almacenamiento. Como el almacenamiento es caro, depende de las instalaciones de Petroecuador, y me da la impresión que eso no ha funcionado muy bien.
Es decir, el sector privado podría comprar el diésel, pero no lo hace porque no tiene dónde almacenarlo, entonces compra el diésel subsidiado, porque no tiene dónde almacenarlo. Eso entiendo. Sí, exacto. Dígame, Así es. ¿usted cree, ingeniero, que con esta solución anunciada por el presidente de la República de la reanudación de la venta de energía, aunque es, tengo entendido, termoeléctrica de Colombia, se puede solucionar el problema de los apagones? La lectura que yo tengo de lo manifestado en redes sociales por el presidente de Colombia y por el presidente de Ecuador es que el presidente de Colombia ha manifestado que se va a formar una comisión que analice la posibilidad de venta de energía al Ecuador hasta la capacidad máxima que tiene la línea, que es 450 megavatios, y que ese equipo decidirá. En segundo lugar, que no nos van a vender energía hidroeléctrica porque ellos tienen un problema de sequía que se les viene al mes de diciembre. Eso concluye que la generación que van a vender es generación térmica y la producen los grupos privados. Luego dice el presidente de la República del Ecuador que no se va a pagar, que no se necesita flujo de caja, sino que va a haber un trueque y que nosotros venderíamos, o sea, el Ecuador vendería energía en el mes de abril y se supone nosotros ya tenemos excelentes energía. Mi razonamiento es que si yo soy un empresario privado, me da mucha pena lo que le pasa al Ecuador. Si yo soy un empresario privado colombiano, me da mucha pena lo que le sucede al Ecuador. Pero si yo voy a generar con plantas térmicas, necesito un flujo para mi materia prima, necesito un flujo para pagar a mis operadores y alguien tiene que pagarme. O sea, yo no tengo como empresa privada un músculo financiero para financiar 4 o 5 meses y luego que me paguen energía. Esa negociación la podrá hacer el gobierno colombiano. Entonces, llego a la conclusión de que el gobierno colombiano tendría que pagarle al sector privado para que pague su materia prima, para que pague su mano de obra. Y eso todavía yo no lo tengo claro. Entonces, claro, contestando su pregunta, me parece que es un poco difícil que esa situación, o sea, que vendan energía es posible, ya lo han hecho. Lo que me parece difícil es este crédito y que se pague en abril. Eso me parece un poco difícil, o sea, no lo tengo claro. Claro, a ver, ingeniero, es decir, que en este momento que estamos conversando, todavía, en teoría, no estamos recibiendo la energía de Colombia. Bueno, estamos recibiendo la energía que veníamos recibiendo, que ya no son los 450 megavatios, no sé. Ciento y pico era. Sí. Pero asuma más o menos 200 megavatios, ¿no? Ya. Y el razonamiento que uno dice es, y ayer estaba hablando con algunos funcionarios de la Cámara de Industria, ya hemos bajado de 3 horas en la costa a 1 hora y media, más allá de que algunas veces los horarios no se cumplen, lo cual quiere decir que algo ha sucedido porque Colombia no ha aumentado su venta de energía. Llegamos a la conclusión de que hay algunas plantas térmicas y plantas hidroeléctricas que han entrado. Le pongo un ejemplo. Ayer, por ejemplo, entró Esmeralda. Su capacidad es 65 megavatios, creo, pero entró solamente con 20, lo cual es lógico, ¿no? Y le voy a poner un ejemplo. Si usted tiene un vehículo viejo, dígalo usted, 10 años, lo que sea, usted le hace un mantenimiento y usted lo pone en un garaje. Si usted quiere utilizar ese vehículo después de 3 o 4 años, usted no puede sacar ese vehículo y acelerar a 100 kilómetros por hora. Pues, ¿no? Claro. Tiene que comenzar con 20 kilómetros por hora. Entonces, lo que yo observo es que el parque térmico no fue mantenido. Y al no haber sido mantenido, entonces tiene este tipo de problemas, lo que tiene que ir de a poco. Por eso que yo creo que no hubo una buena administración del sector eléctrico, porque todo el mundo sabe que necesita usted un componente térmico para tener más confiabilidad en el sector. Me explico. Usted tiene en algunos meses del año hasta un 95% de hidroelectricidad, ¿no? Pero ese parque térmico usted tiene que utilizarlo. Le hago la comparación con el carro viejo. Usted tiene un carro nuevo, pero si usted no utiliza, si no le da una vueltita al carro viejo, se queda sin batería. Entonces usted sí debe darle mantenimiento, debe ponerle gasolina, debe salir a hacer una vueltita, exactamente con las plantas térmicas.
Entonces, si no las utiliza, igual debe utilizarle ciertas días del año, ¿no? Para que el parque esté operativo. En lo que respecta a lo que se llama matriz energética, mi criterio es que debería ser un 70% hidroeléctrico y 30% térmico. Estos criterios varían de acuerdo pues, a algunos ingenieros, hay algunos que consideran 80-20, pero siempre es importante tener un parque térmico porque las centrales hidroeléctricas están muy alejadas de los centros de carga y el parque térmico ayuda para que su voltaje no se baje. O sea, si su voltaje en la casa es 120, 240, y si usted no tiene un parque térmico, una solución técnica que le ayude a tener ese voltaje, entonces usted podría tener menos el voltaje normal. Ingeniero, siempre se recomienda tener parque térmico. Ingeniero, muy buenos días. Omar Jaén le saluda. Muchas gracias por su tiempo. Ingeniero, tuve que salir un momento, no sé si usted lo explicó, pero mi pregunta es, ¿cuánto nos cuesta comprarle en estos momentos, en estas circunstancias, la economía a Colombia? Porque, la energía a Colombia, porque, Colombia también está a puertas de un posible estiaje, lo dijo fue muy claro Gustavo Petro, me dice, mira, nosotros te podemos ayudar ahorita, pero nosotros tenemos la previsión que a finales de noviembre y diciembre nosotros entraremos a estiaje. Y hombre, el presidente tiene que velar por los suyos antes que pensar en vender al otro, ¿no? Es una situación bastante compleja para los dos países. Así es, usted tiene toda la razón. Respondiendo a su pregunta, tengo un cuadro del 17 de octubre que a la 1 de la mañana nos vendían a 23 centavos, luego subieron a 27, a 36, 43, 53 y a las 6 de la mañana a 60 centavos. Entonces varía. Comenzó con 26 centavos y luego fue 57 centavos. Entonces el precio es alto y como usted bien señala, ellos tienen un problema que se les viene, ¿no? Y por eso no van a usar energía hidroeléctrica. Es más, existe una solicitud de los empresarios colombianos de que no le vendan energía al Ecuador porque ellos van a tener este problema muy pronto. Entonces, la situación con Colombia es muy difícil. En este momento nuestros racionamientos dependen de manera muy importante de lo que nos pueda vender Colombia. De ahí que nosotros debemos hacer todo el esfuerzo por tener el suficiente suministro de combustibles para las plantas térmicas, tratar de recuperar la mayor cantidad de plantas térmicas posibles y lograr una negociación adecuada con el sector industrial para que pongan operativos sus plantas térmicas. Ahora, ingeniero, permítame retomar un comentario que usted acaba de hacer. Usted acaba de decir que el sector empresarial en Colombia está preocupado por el tema del estiaje que se viene y ellos son el sector privado que le está diciendo al gobierno no le vendas. Porque la semana anterior salió el señor Santos Alvita a decir que por temas políticos el Estado colombiano no le está vendiendo electricidad a Ecuador. ¿A quién mismo le creemos? Bueno, es evidente que el comentario, creo que no fue del doctor Santos, sino del doctor René Ortiz, es político. Ese es un comentario político. No tiene sentido. O sea, bastó que el presidente de la República del Ecuador haya visitado al presidente Lazo y haya habido esta respuesta, ¿no? Obviamente no tenemos una certeza de cuánto nos van a vender, pero me parece inapropiadas las declaraciones del doctor René Ortiz. Ingeniero, y retomando otro comentario, más allá de lo que se pueda deducir de culpar a la gente de la costa por haber cambiado de ventiladores a aires acondicionados, ¿cuál es la situación real del consumo en el país? O sea, ayer les comentaba a Jimmy que ayer el calor que nos hizo, estábamos a 36 grados a la sombra acá en Guayaquil. ¿Cuál es la realidad del consumo energético en nuestro país por sectores? El comentario del ministro pues es poco feliz, digámoslo de alguna manera, porque todo el mundo tiene derecho a mejorar su estándar de vida, en primer lugar. Y en segundo lugar, las compañías que venden aires acondicionados le dan tanta facilidad que si usted paga $15 por mes, ya lo puede comprar. Y como usted bien señala, ayer el calor fue terrible, ¿no? Y realmente es difícil vivir así. En lo que respecta a su pregunta, recordemos que nosotros tuvimos una pandemia en el 2020. En el 2020 no solamente que no hubo aumento de la demanda, hubo una disminución
según las tablas de 2.9. Y el crecimiento del 2021 fue menor al normal, fue 2.95. Entonces, si usted suma el decrecimiento del 2020 con el crecimiento del 2021, más o menos es lo mismo. Se supone que usted tiene más o menos 5 o 6% de crecimiento por año, ¿no? Si usted suma desde el 2020, 20, 21, 22, 23, son 4 años. Por 6 sería 24 puntos de aumento, 24% de aumento. Y esos 24 puntos desde el 2020 no existen. Existe una estadística del 2023 que el crecimiento es de 8.47. El Select nos visitó en la Cámara de Construcción y ellos hablaban del 12%. Y al presidente de la República le han manifestado que es 17%. Entonces, fíjese, hay 3 cifras que no concuerdan. Yo creo que primero el gobierno debería ponerse de acuerdo en una cifra oficial, ¿no? Pero respondiendo a su pregunta, el crecimiento de la demanda, si usted compara los 4 últimos años, no llega a lo que hubiera llegado si no hubiéramos tenido pandemia. Entonces, para mí no es ningún argumento, en primer lugar. Y en segundo lugar, si eso fuera verdad, se supone que usted ya lo conoce, ¿no? Entonces, todo sistema debe tener por lo menos un 10% extra por cualquier emergencia. Si la demanda está en 4.500, usted debería tener por lo menos 450 megavatios extra. En plantas térmicas usted tiene casi 2.000 megavatios, de los cuales están fuera de servicio, sea porque están con más de 50 años, están en mal estado, hay algunos que tienen 40 años, ¿no? Pero lo que no es entendible es, sabiendo que el parque térmico tiene que repararse, ¿por qué no lo han hecho? Hay algún argumento que menciona que falta de recursos, que no tenían 80 millones de dólares para hacer el mantenimiento, ¿no? Cuando usted tiene esta necesidad, usted mira de dónde saca el dinero, ¿no? Y además hay el tema industrial que ustedes, entiendo, ya lo han comentado, ¿no? Que existe un subsidio al sector industrial por tarifa nocturna que data del 2017. Según el Viceministerio de Electricidad, en análisis realizados, hasta el 2021 habían ya 60 millones de dólares de subsidio. Pero lo que me llamó la atención al leer la comunicación del Viceministerio es que normalmente para que se otorguen esos subsidios se necesita del aval del Ministerio de Finanzas. Si el Ministerio de Finanzas da el aval, él tiene que dar el subsidio. O sea, los subsidios, desde mi punto de vista, no son malos per se, ¿no? El Estado tiene todo el derecho del mundo de dar subsidio a quien considere, pero es el Estado el que debe asumir ese subsidio. En este caso particular, y según fuentes del viceministerio, ese subsidio lo está asumiendo las mismas empresas eléctricas de distribución, lo cual es muy serio porque usted está sacando de las empresas recursos y no existe para la inversión. En esa misma comunicación del viceministerio, dirigida al señor ministro, dice que es necesario analizar las condiciones en que se dio ese subsidio, porque se hablaba de plazas de trabajo, se hablaba de competitividad, etcétera, ¿no? Y lo que proponían al MIPRO, el MIPRO fue el que generó este subsidio, que hagan un análisis a la fecha de lo que se había prometido por parte de las empresas, de las industrias. Y también manifiesta esa comunicación, ¿no? que tiene fecha 4 de marzo, que aspiraban a tener un informe en el mismo mes de marzo, ¿no? Nadie conoce sobre ese informe, que me parece que es un tema que hay que analizar, porque si usted proyecta las cifras, 60 millones hasta 2021, yo entiendo que a la fecha deben tener 100 millones, que el sector eléctrico lo está asumiendo. Y el sector eléctrico, según esta comunicación del viceministerio, solicitaba esos recursos para enfrentar la crisis que tenemos. Esa es la situación actual. Ingeniero, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Ingeniero, una sola pregunta. ¿Qué tiene que hacer Daniel Noboa o el gobierno de Daniel Noboa a través de su ministro una vez que lleguen al gobierno
para empezar a cambiar esta realidad? Porque nos dicen que no vamos a tener energía, esos apagones hasta diciembre, pero enero, febrero también son meses difíciles. Mire, yo considero que, dada la poca credibilidad que tiene el actual gobierno, porque dice cifras diferentes y se contradicen, más allá de la cortesía que debe existir entre el presidente electo y el presidente actualmente en funciones, ¿no? Es decir, recibir la información del ministro, etcétera, y que no nos vende Colombia y todo ese tipo de cosas, yo creo que él debería formar un equipo de trabajo, un equipo de crisis en todo el sector energético. O sea, no solamente en el eléctrico, sino también hidrocarburos y minas, ¿no? Y déjeme hacer un comentario. ¿Quiénes son las personas que presiden esta crisis del sector eléctrico? Usted tiene un distinguido abogado que es el presidente de EMCO, que yo creo que debe desaparecer del sector energético. Usted tiene un distinguido abogado experto en petróleo. Pienso que debe haber 3 ministerios. Que el presidente Noboa debería independizar electricidad, debería independizar minas y petróleo. Usted tiene un... Pero se habla de achicar el Estado, eso se... Pero si usted analiza, por favor, usted analice la cantidad de funcionarios que existen en cada viceministerio. Tienen exactamente lo mismo del ministerio. O sea, usted tiene un abogado en el ministerio y tiene un abogado, digamos, un conjunto de abogados en el viceministerio. Entonces, esa idea que usted tiene de que vamos a agrandar el aparato público. Yo le digo que el discurso que se maneja es de tenemos que achicar el Estado, tenemos que reducir la nómina, ¿no? Y cuando se habla de crear nuevos ministerios o independizar, un poco se menciona que se va a inflar las nóminas. Mire, en primer lugar, son las mismas personas que funcionan en el viceministerio. Y en segundo lugar, supóngase que se requiera de un aumento muy poco importante de personal. Usted mire el costo-beneficio, fíjese lo que está sucediendo en este momento. ¿Usted sabe quién es el viceministro de Electricidad en este momento? No. Es el mismo viceministro de Minas, experto en minas, encargado. O sea, no tenemos un titular en el viceministro de Electricidad. Entonces, si usted va a tener un sector tan importante como el eléctrico, encargado, una persona que no conoce el sector, usted ha visto el viceministro encargado en las ruedas de prensa. ¿Quiénes aparecen en las ruedas de prensa? Aparece el señor ministro de Energía, aparece el señor gerente SELEC y el señor gerente del SENACE. ¿Usted ha visto al señor presidente de ENCO en las ruedas de prensa? Él solamente está para los nombramientos, nada más. ¿Usted ha visto al viceministro? El viceministro de Electricidad es la persona que debería estar a cargo del sector, de la crisis. ¿Usted lo conoce siquiera? Bien, gracias al ingeniero Iván Rodríguez, ex ministro de Energía, por habernos dado estos minutos de su tiempo. Muy amable, ingeniero, un gusto verlo a los tiempos. Muchas gracias.